Ricardo Martinelli con su mensaje. Yo estaba esperándolo. ¿Cuándo iba a lanzar un mensaje? Claro, por supuesto, no podía estar en el cierre de campaña de Raúl Mulino porque está en la embajada de Nicaragua, pero parece que ya tenía elaborado un discurso para el cierre de campaña. Vamos a escuchar el discurso que tiene Ricardo Martinelli Berrocal, ¿verdad? Para todo Panamá, ahora que se acercan ya el 5 de mayo. Vamos a verlo aquí a continuación. Let go, vamos de una vez. You know, bra. Querido pueblo panameño, nada me hubiera hecho más feliz que ser tu presidente para llevarte de nuevo dinero y prosperidad a tu bolsillo. Pero si ustedes están viendo este discurso en video, es porque los enemigos del cambio lograron inhabilitarme, siendo inocente y con pruebas fabricadas. Pero también sé, si hay mucha gente escuchándome, es porque mi compañero José Raúl Mulino será el próximo presidente de la República. A él no lograron inhabilitarlo y eso es muy bueno para el país y para todos los panameños. Panamá está dividido en dos grupos. Por un lado está el pueblo panameño, gente noble y trabajadora que con su esfuerzo diario lleva el sustento a su hogar. Yo soy uno de ellos. Por el otro lado tenemos un grupito pequeño pero poderoso Pequeño pero poderoso. que siempre ha mandado. Son ellos los que toman las decisiones que le corresponden al pueblo. Son ellos los que toman las decisiones que le corresponden al pueblo. Ahí la música se fue por delante. Es por eso que en los últimos 10 años a unos pocos le ha ido muy bien y a ustedes muy mal. Bueno, a mí me ha ido muy mal, es verdad. En el 2009 llegamos a la presidencia para cambiar Panamá, pero para que el pueblo progresara. Pero para que el pueblo progresara, Querido pueblo panameño, a pocos le ha ido muy bien y a ustedes muy mal. sí. En el 2009 llegamos a la presidencia para cambiar Panamá, pero para que el pueblo progresara, los poderosos tenían que poner una cuota de sacrificio. Eso significaba pagar más impuestos, tener menos privilegios y pagar un salario mínimo más alto de Latinoamérica. Ellos nunca me lo iban a perdonar. Por eso cuando salí del gobierno me persiguieron implacablemente. Todos los panameños estamos claritos que eso es verdad, que eso es lo que pasó. Ya, él lo está describiendo. Él tumbó el Figali. Él le puso impuesto a los Mota. Él le puso impuesto a la prensa, a Eastman, a los dueños de Metcon, a los Eleta. Él le puso impuesto a toda esa gente alto. Y eso nunca se lo iban a perdonar a los rabiblancos. Obviamente, y ahí está la explicación. Lo persiguieron y hasta el sol de hoy. Esa es la única explicación y todos los panameños lo saben. Obviamente hay gente que le hicieron el coco wash y todo el mundo está totalmente... Se le olvidó eso. Y claro, la desinformación de los medios, la zozobra y la enredadera que tienen estos periodiqueros periódicos de pacotilla y periodistas de mentira que tenemos aquí, mercenarios, que es lo que son, de la información, vendepatrias. Bueno, eso es lo que pasa. Pero bueno, habemos personas que estamos claritos que eso es realmente lo que pasó. Me metieron preso, pero no me arrepiento, No, porque nada es más importante para mí que haber llevado el progreso y la felicidad a sus hogares. mucha gente de verdad sabe que eso fue así. Recibo miles de mensajes de cariño sincero del pueblo y eso es lo que más me da fuerza para seguir adelante. ¡Wow! Mira, es curioso. Al mismo tiempo que ellos me perseguían, los panameños estaban perdiendo sus empleos y pasando pagos. Eso significa que los que me jodieron a mí mismos que quisieron joder a Mulino, pero a él
no lo van a poder porque nuestra Constitución es clara cuando dice: el poder público solo emana del pueblo. Amén. Así es. El pueblo va a escoger a José Raúl Molino y la voz del pueblo es la voz de Dios. Amén. Así decía Mireya. Amén. He sufrido muchas traiciones a lo largo de mi vida política. Y estas experiencias me han enseñado la importancia de rodearme de personas en quienes pueda confiar plenamente. Los enemigos del cambio creyeron que sacándome de la carrera... ¿Qué? Publicité. Lo tuve que sacar de aquí. Vamos a ver. Let's go. La ciudad universitaria, el mayor programa del primer empleo, el nuevo hospital oncológico, el nuevo hospital para mascotas llamado Bruno, ¿Sí? la creación de empleos y más chen en tu bolsillo. Pero se equivocaron. Yo soy inocente de todo lo que se me acusa. Soy inocente, pero no pendejo. Y estamos bien preparados para echar esta pelea. Ahí está. No soy pendejo, dice. También es un hombre íntegro que va a cumplirle a todos los panameños. Conozco a José Raúl desde hace más de 30 años. La confianza que nos tenemos no empezó en esta campaña. Fue creciendo a través del tiempo. Ambos somos hombres de palabra y lo que prometimos lo cumplimos. Bueno, así fue. En 30 años ni yo lo he traicionado, ni él me ha traicionado a mí. En 30 años de conocerlo. Es por eso que solo confío en José Raúl Molino para presidente. Él es un luchador que continuará mi legado del cambio para que el progreso llegue a todos. Molino parece un poco duro, pero es un buen tipo, serio, y es el único preparado para asumir este gran reto. Y él sabe cómo funciona la economía para levantar este país. Con tal de que nosotros no llegáramos a la presidencia, este pequeño grupito de poderosos sacó del sombrero una serie de candidatos para ver cuál le pegaba. Para ver cuál le pegaba. También a un expresidente, también a un traidor y hasta a un falso mesías. Todos responden a los grandes intereses económicos de este país. Ninguno de ellos te va a ayudar porque son parte del problema. Y son mansos. La solución es no debes ni nadie te quite esta nueva oportunidad. No dejes que los ataques contra Martinelli y Molino te distraigan del verdadero objetivo, que es ganar la presidencia para devolverle la alegría y la esperanza de una mejor calidad de vida, como ya lo hicimos en una ocasión. Yo, Ricardo Martinelli, quiero pedirles el voto, muy en especial para toda nuestra oferta electoral, votando plancha al 7, realizando metas por todos nuestros candidatos a diputados, alcaldes y representantes, pero muy en especial para nuestro futuro alcalde, Cheyo Gálvez. Cheyo Gálvez. Estamos a 8 días de que la historia cambie, para que vuelva el empleo con un poco de chenchen vacío. En una semana vamos a dejar atrás 10 años de persecución y venganza. Dejaremos 10 años de desempleo y falta de oportunidades. Con Molino presidente, vamos a volver a cambiar Panamá. Volveremos a soñar y a cumplir todos nuestros sueños. Este domingo 5 de mayo, cada votar bien temprano, vota plancha en la casilla 7 del partido Realizando Metas o vota plancha en la casilla 6 del partido Alianza. Quédate hasta el final protegiendo tu voto. Los quiero y los adoro mucho. Y quiero lo mejor para todos y cada uno de ustedes y su familia. Nos vemos bien pronto allá afuera. Vamos a celebrar que Dios nos bendiga.
Nos vemos allá afuera, nos vemos allá afuera. Ahí fue. Estas fueron las palabras de Loco Martinelli. ¿Qué les parece? Vaya, una cosa espectacular que jala mucha gente. Sigue siendo muy mediático Ricardo Martinelli. Pero bueno, espero que te haya gustado. ¿Y qué opinas tú? Lléname la caja de los comentarios. A todos los leo como siempre digo, en libertad, en derecho y en democracia. ¡Viva Panamá! You know.